Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Ayúdame a predicar, por favor. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Bienaventurados los mansos, porque ellos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Por qué? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Padre, bendícenos a través de tu palabra, Señor. Y que cada una de esas bienaventuranzas que hemos estudiado y la que hoy vamos a recibir de parte de tu Espíritu Santo, Señor, se haga una verdad en nuestra vida, Padre amado, y se pueda manifestar en nuestra realidad, Señor. Que podamos vivir felices, que seamos personas, Señor, felices. Padre, que el gozo que hay en nuestro interior por nuestra salvación, por tenerte a ti, Dios, se haga evidente en nuestra vida. Porque ese gozo es parte del fruto del Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios. Que se haga visible, manifiesto, Señor, a través de nosotros esa alegría, esa dicha, Dios. Que nos sintamos afortunados, porque eso es lo que somos, Señor. Y que hoy desde nuestro interior brote esa alegría, ese gozo, esa bienaventuranza, Señor, que tú quieres hoy, Padre amado, impregnar en nuestra vida, Dios, y llenar nuestro espíritu de ella, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, a través de tu palabra, Espíritu Santo de Dios, y ministranos a través de ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este sermón del monte, el Señor habla sobre las características que debe tener todo ciudadano del reino de los cielos. Y hoy vamos a ver la séptima bienaventuranza, que está en el versículo 9, que dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. Nosotros trabajamos todos los días para poder tener en casa todo lo que se necesite, para poder suplirle a nuestros hijos, para poder tener alimento en nuestros hogares, para poder tener vestido, calzado, todo lo que se requiera en un hogar. Por eso trabajamos. Pero hay algo que todos necesitamos, seamos cristianos o no seamos cristianos, y es algo que no se puede comprar, y eso es la paz. Por mucho que podamos trabajar y adquirir dinero para comprar la paz, no es posible hacerlo. Nadie puede ir a un supermercado a decirle: me hace el favor y me embotella aquí paz que necesito llevarla a la casa para pasar un día en tranquilidad y sin peleas por primera vez en la vida. Nadie puede llegar a un supermercado a pedir eso, absolutamente nadie, porque la paz solamente proviene de parte de Dios y de nadie más. Hay cosas que el dinero no puede comprar, y una de ellas es la paz. Pero ¿por qué hay tanta necesidad de la paz en nosotros, en las personas? Santiago, en el capítulo 4, versículo 1 al 4, dice de dónde proviene todo esto. ¿Por qué hay tanta necesidad de paz? Santiago capítulo 4, 1 dice: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente los que les da placer. Adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Y Santiago menciona aquí 3 clases de guerras que libramos nosotros diariamente.
Y la primera guerra o la primera pelea es entre nosotros, entre los hombres. Miren lo que dice el versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? O sea, la primera guerra que aparece aquí en el libro de Santiago, en esta carta de Santiago, es las disputas, las peleas. ¿Entre quiénes? Entre nosotros mismos. ¿Por qué hay peleas o guerra entre nosotros mismos? Este mismo versículo nos lo enseña en la siguiente pregunta. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? La pelea con nosotros, las discusiones de nosotros con las demás personas, ocurre sencillamente por lo que hay en nuestro interior. Dice, ¿no, acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Hay un combate en nuestro interior. Hay cosas en nuestro interior que no están bien. Y a causa del caos que hay adentro de nosotros, ese caos dentro de nosotros produce que discutamos con las demás personas, que peleemos con las demás personas y que no tengamos paz muchas veces ni en nuestra misma casa. Mira lo que dice la palabra del Señor, versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. A causa de la envidia, a causa del deseo, a causa de muchas cosas que hay en nuestro interior, de la inconformidad, del enojo, de la molestia, de tantas cosas que pueden haber en nuestro interior, eso es lo que nos hace tener peleas con las demás personas. Nadie puede tener paz con el otro cuando tiene un caos interior. A ver, yo quiero que usted me pueda ayudar en esta mañana a completar estas frases. Escuche con atención. Estoy a punto de perderla. Estoy listo para tirarla. Soy un manojo de nervios, bien. Estoy a punto de volverme. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se lo saben? Porque algún día en la vida nos hemos sentido así. Estoy a punto de volverme loco con esta situación. Ya no aguanto más. Entonces, todo esto que está aquí adentro, en nuestro interior, guardado, a causa de lo que vivimos, es lo que, ese caos es lo que produce guerra con las demás personas. Si no estamos bien nosotros, si no tenemos paz en nuestro interior, entonces vamos a reflejarlo ¿cómo? Con angustia, con ansiedad, con preocupaciones, con mal genio. Y no podemos permitir que porque un área en nuestra vida no esté funcionando a la perfección o como nosotros deseamos que funcione, nos dañe todas las demás áreas en nuestra vida que están bien. No podemos permitir por algo que no está marchando bien en nuestra vida, podamos afectar las demás cosas que podemos vivir y podemos disfrutar bajo la bendición de Dios. Recuerdo que hace algunas semanas tuve una dificultad muy grande, tanto así que llegué a sentirme angustiada, hasta oprimida llegué a sentirme. Y créame que yo soy una persona que muy pocas veces en mi vida y contadas veces me he podido sentir así, y por eso lo recuerdo tanto. Y me llegué a sentir tan afligida por dentro, tan preocupada, tan cargada, que me sentía extraña, sentía que no era yo. Y en ese momento dije, Señor, yo no tengo por qué sentirme así, porque yo te tengo a ti. Y no me permito sentirme así, no deseo ni quiero sentirme así. ¿Y saben qué hice? Me puse la mano en el pecho y empecé a orar por mí misma. Y empecé a decirle al Señor, llévate toda opresión, toda confusión, llévate todo engaño y toda mentira del enemigo que quiere traer pensamientos a mi vida que no provienen, que no me dan paz, Dios. Y empieza a darme de tu paz. Señor, necesito tu paz. Yo confío en ti. Necesito tu paz, Señor. Y empecé a ponerme las manos y a orar. Y si supieran dónde estaba en el carro manejando con una mano en el timón y con la otra orándome. Parece algo de loco, pero para orar no se necesita sino el deseo de estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, amén. Él ha dicho, clama a mí, yo te responderé. Y empecé a orar y dije, Señor, lléname, dame esa paz, dame ese gozo, vuelve a mí esa alegría, Dios. Quítame eso que siento, Padre amado. Y cuando de repente llega un semáforo y levanto mi mirada después de haber terminado de orar,
Y el carro que está al frente de mí, justo, tiene una placa que dice ríe. ¿Y ustedes qué piensan que hice cuando yo leí esa placa? Me eché a reír y le dije, Señor, definitivamente Dios, todo esto que nos puede pasar a los que te amamos nos va a ayudar para bien, Señor. Esa es la confianza que tenemos en Él. No sé qué situación puedas estar pasando, pero Dios te ha traído en esta mañana para llenarte de su paz y para decirte que como nuestra vida está en las manos de Él, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. A veces nos preocupamos por lo que estamos viviendo, pero cuando permitimos que la paz de Dios nos llene, entendemos algo, y es que Dios habita en el futuro. Dios está en la eternidad. Dios está ya en nuestro futuro. Y aunque nosotros no estemos en nuestro futuro, porque Dios está en nuestro futuro, entonces todo va a estar bien, porque Él hace parte de nuestro futuro. Podemos tener esa seguridad y esa confianza que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Amén. Y sigue diciendo la palabra en Santiago, en el versículo 3. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Miren eso tan impresionante, porque esta carta está escrita para los cristianos. No está escrita para los que no conocen del Señor, para los que no conocen de Jesús. Está escrita para la iglesia. Y aquí el escritor Santiago está diciendo, no tienen lo que desean. ¿Por qué? Dígalo fuerte, ¿por qué? Hay un caos en nuestro interior cuando no tenemos lo que deseamos, porque luchamos en nuestras fuerzas para conseguirlo, porque batallamos nosotros mismos para conseguirlo, porque hacemos y deshacemos para poderlo conseguir y poderlo lograr, en vez de pedírselo ¿a quién? Al Señor. Fíjense lo que dice esta palabra tan poderosa, porque es para nosotros. Siendo cristianos, muchas veces actuamos en afán porque no vamos a pedírselo al Señor. Muchas veces nos dejamos contaminar y llenar de tantas cosas en nuestro corazón porque no buscamos a Dios, conociendo al Señor. Ahora sigue diciendo la palabra, versículo 3: aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les da placer. Padre Santo. O sea, tras de que cuando no oramos, buscamos por nuestros propios medios, tenemos conflictos internos porque viene el afán, viene la ansiedad, la preocupación, a lo que voy a hacer, Señor, ayúdame. Pero cuando oramos de tal manera que oramos mal, pidiendo para nuestros deseos. Y la oración no es para manipular a Dios. La oración no es para mandar a Dios. Usted ha escuchado a esas personas que oran y dicen, ahora en el nombre de Jesús, Señor, échalo fuera ahora, mandando a Dios. La oración tampoco es para persuadir a Dios a que cambie su voluntad. La oración más bien es para alinearnos a la voluntad de Dios. La oración es para que el Señor nos haga entender y nos enseñe el camino por donde debemos andar. La oración es para poder escucharlo a Él. Imagínese hablando usted con alguien donde solamente usted habla y esa persona no habla para nada. Qué persona tan aburrida, ¿verdad? Si no te deja hablar en la conversación y está que hable y hable y hable y parece un loro hablando. Y no te deja ni opinar, ni te deja charlar tampoco. Solamente está hablando. ¿Usted le van a dar ganas otra vez de sentarse con esa persona a hablar? Claro que no. Y muchas veces nosotros somos así con nuestro Señor. Vamos a orar y hablamos y pedimos y le decimos y le contamos y hablamos y hablamos. ¿Y dónde está el momento de silencio para escuchar la voz de Dios? ¿Dónde está ese momento de quietud en la oración para que el Espíritu Santo venga y me llene y me dé reposo y me dé paz? ¿Y dónde está ese momento en la oración donde necesito sentirlo ahora a Él? Ahora quiero que tú me hables, ahora quiero que tú me llenes, ahora quiero que tú me ministres, Señor. Eso es tan importante en nuestra vida, porque ahí realmente vamos a tener comunión con el Espíritu Santo de Dios y no vamos a hablar solamente como loros. Esa palabra dice algo muy especial, y es que esa guerra interna que hay en nosotros produce esa guerra externa con los demás. Porque si yo no estoy bien, no puedo dar bienestar.
Si yo no tengo paz, no puedo darle paz a nadie. Si yo estoy estresado, voy a estresar a los demás. Si yo tengo un conflicto interno, créanme que lo que voy a brindar a las personas también es una respuesta hiriente, ofensiva, sarcástica, despectiva, a causa de que en mi interior las cosas no andan bien. Si no estamos bien, no podemos darle bienestar a nadie. Y el Señor aquí habla en el versículo 4, ¿por qué estamos en guerra con Dios? Y dice, versículo 4, adúlteros, ¿no se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. La paz es el resultado de una correcta relación con Dios. Y esa correcta relación con Dios me lleva a tener una correcta relación conmigo mismo. Y esa correcta relación conmigo mismo se manifiesta en mi relación con los demás. En las bienaventuranzas, primero dice, bienaventurados los de limpio corazón. Y después dice, bienaventurados los pacificadores. Por una sencilla razón, porque no se puede tener paz sin un corazón limpio. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios limpie nuestro corazón de toda amargura, aún de todo pecado, de todo rencor, de todo aquello que se haya anidado ahí que no proviene de parte del Señor. La paz podemos encontrarla en el Antiguo Testamento, la palabra paz, y también en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, como se escribió en hebreo, el significado de paz es bien y amistad o amistoso, un saludo amistoso. Por eso que las personas cuando decían paz, ellos decían shalom, que significa paz. Shalom, que quiere decir bien, un buen deseo, un saludo amistoso. Entonces, esa paz que habla en el Antiguo Testamento se refiere a estar bien en tu interior y a desear ese bien porque tú sientes bien. Una persona que está bien en su interior no tiene envidia, tampoco es egoísta. Cuando deseas el bien a los demás, no eres una persona que busca a las personas por conveniencia o por sacar provecho de la situación. Más bien, cuando tienes bien en tu corazón, das del bien que portas, ayudas a los demás, das bienestar a las personas. Y por eso es que shalom también es un saludo amistoso que proviene de esa paz que tú tienes y brindas bienestar a los demás. De tal manera que siempre esa persona va a tener un saludo agradable para darle a los otros. Usted conoce personas que usted las mira y dice, ¿será que la saludo o no será que la saludo? Yo como que mejor me voy por otro lado. Tiene una cara que capaz y se la desquita conmigo. Cuando una persona tiene paz en su interior, sin importar la situación que puede estar viviendo, la paz que está en su interior lo demuestra externamente. Cuando una persona tiene paz en su interior, no se deja llevar por las emociones a causa de las dificultades que pueda presentar. Hay muchas personas que dependiendo de lo que vivan, así reaccionan y actúan. Yo no puedo ser sentimentalista ni emocional, dependiendo cómo están las cosas, así voy a actuar yo. Yo debo actuar bajo los principios y convicciones de la palabra del Señor. Si tengo paz en mi interior, aunque haya un caos y una tormenta por la que esté pasando, sé que Dios en medio de esa tormenta me va a dar paz y voy a estar bien. Amén. Necesitamos poder tener la firmeza de que tenemos esa paz en nuestro corazón. ¿Cómo estamos viviendo el momento de la vida que nos ha tocado vivir en esta temporada? ¿Con ansiedad, con angustia, con preocupación? ¿O será que en medio de lo que pueda vivir entiendo que como amo a mi Señor, todas las cosas me van a ayudar para bien y puedo tener paz en medio de la tormenta? En el Nuevo Testamento, la palabra paz viene del término griego que se traduce como armonía y tranquilidad. Y esa tranquilidad no proviene de una persona, porque las personas son inestables en sus emociones. No hay ninguna persona en esta tierra que te pueda dar tranquilidad en plenitud como solamente Dios lo puede hacer. Nuestra tranquilidad y paz no pueden depender ni siquiera de una circunstancia, porque también son variables. Esa paz y esa tranquilidad solamente proviene de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y dice Romanos capítulo 5, versículo 1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener paz para con Dios. Y déjeme decirle que cuando hay paz en nuestro corazón para con Dios, podemos tener paz con todo el mundo, porque hay una tranquilidad en nuestro espíritu de saber que estamos bien delante del Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente en su paz lo podemos lograr. Ahora, la paz no es la ausencia de problemas. Tampoco la paz es la ausencia de conflictos. Eso no es paz. Tampoco paz es llevarse bien con todo el mundo, porque eso es imposible. Y la misma palabra nos lo enseña. Romanos capítulo 12, versículo 18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Fija lo que dice la palabra: si es posible, en cuanto dependa de ti, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que no siempre es posible estar en paz con todo el mundo, porque hay cosas que no van a depender de nosotros. Hay cosas que dependen de otras personas. Pero en cuanto a nosotros, si es posible, guardemos nuestro corazón y estemos en paz con todos. Perdonemos a los que haya que perdonar. Bendigamos a los que haya que bendecir. Y guardemos nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén. Hay un versículo que es uno de los versículos más extraños que Jesús ha podido decir. Y está en Mateo capítulo 10, versículo 34. Mateo 10, 34. Y Jesús dijo: no piensen que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Fíjense ese versículo tan raro. Jesús diciendo: no piensen que vine a traer paz, vine a traer espada. ¿Y por qué tan raro el versículo? Porque antes de que Jesús naciera, en Isaías capítulo 9, versículo 6, se anunció diciendo que Él era el príncipe de paz. Cuando Jesús nace, los ángeles anuncian su nacimiento y dicen: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad a los hombres. Y Jesús ahora está diciendo en este versículo que yo no vine a traer paz. Ni piensen que yo vine a traer paz, yo vine a traer esa espada. ¿Y a qué se refiere Jesús cuando dice vine a traer esa espada? Se refiere a que el Señor, por medio de la espada, viene a ser como un límite, viene a ser una brecha entre dos clases de personas, entre los que le aceptan a Él y los que lo rechazan a Él, entre los que lo reciben y entre los que lo rechazan. De tal manera que sigue explicando en los versículos siguientes en qué consiste esa línea que el Señor traza entre esas dos clases de personas. Versículo siguiente dice, versículo 35: porque he venido para poner en disensión al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Por Dios, si cuando uno recibe a Jesús y camina en el Señor, lo primero que uno piensa es: voy a tener paz en la casa, ahora sí por fin todo va a estar bien. Y el Señor dice: no, voy a traer espada, no va a haber paz. Y explica por qué en estos versículos. Y la sencilla razón de por qué es porque mientras esperamos que se cumpla la palabra en nosotros que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mientras esperamos el cumplimiento de esa promesa, de la conversión de toda nuestra familia a Jesús, hay una línea que se traza aún en nuestra propia casa, de los que hemos recibido a Jesús y de los que todavía no han aceptado al Señor. Entonces nuestra forma de vivir es diferente a la forma de vivir de aquellos que no han recibido a Jesús. Entonces un domingo tú te levantas de temprano y ahí estás todo para venir a la iglesia. ¿Y qué es lo primero que te dicen en la casa? Ya andas metido en esa iglesia. Todos los días vas a la iglesia y apenas vienes el domingo. Ahora, los que sirven, que vienen más días, ¿verdad? Que vienen el día de su formación de discipulado, que van a servir en los grupos de amistad.
Ah, es peor, él le dice, te voy a mudar para la iglesia, te voy a llevar la cama a la iglesia y te la voy a dejar allá. Entonces eso forma en casa, en vez de formar un ambiente de armonía, forma es discordias. Porque entonces ya no queremos hacer las cosas ni participar de las cosas que nuestra familia antes hacía, que ya sabemos que a Dios no le agrada. Entonces ocurren señalamientos, hay pleitos en la casa, hay diferencias en la casa. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no piensen que vine a traer la paz, vine a traer espada. Hay una línea que Jesús vino a trazar entre los que aceptan y los que lo rechazan. Pero el Señor sigue diciendo algo en este versículo 37 que sigue. Dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Es decir, que si yo amo a mis padres más que a Dios, no soy digna de Dios. Dios nos guarde de eso. ¿Por qué? Porque si amo a mi padre, que es el que tengo con vida, más que a Dios, entonces estoy permitiendo que mi padre en la tierra ocupe el lugar que Dios se merece en mi corazón. Entonces al que voy a adorar no va a ser a mi Dios, sino va a ser a mi padre. Entonces no voy a rendir mi vida ante Dios en obediencia, sino que voy a correr ante los deseos de mi padre que está aquí en la tierra. Y no puedo reemplazar ese amor que debo tenerle a Dios por ninguna persona aquí en la tierra, porque no somos dignos entonces de Dios. Tenemos que cuidar nuestro corazón de no amar más ni al esposo, ni a la esposa, ni al novio, ni a la novia, ni a los padres, ni a los hijos, más que a Dios, porque ese lugar solamente le pertenece al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el versículo 38, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Fíjense eso tan poderoso, porque en la época de Jesús, tomar la cruz no era un juego. Tomar una cruz no era que yo voy a caminar unas cuadritas y después se la cedo a otro para que el otro siga caminando. Tomar la cruz para ellos significaba muerte. Cuando Jesús le dice a los discípulos, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Yo imagino a los discípulos que se sorprendieron porque el Señor los estaba mandando literalmente a morirse. Pero la cruz no es la muerte física. Llevar la cruz no es muerte física. Llevar la cruz tampoco significa los problemas o las pruebas que podemos estar viviendo. Llevar la cruz significa morir, pero a morir a nosotros mismos. Morir a nuestro ego, morir a mi yo, morir a todos esos deseos carnales, morir de tal manera que con mi vida agrade a mi Señor. Que podamos decirle al Señor, yo quiero morir, Dios, en todo aquello que me está impidiendo llevar esa cruz para seguirte, Jesús. ¿Cómo adquirir la paz? Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Cuando Dios piensa en ti, quiere para ti paz. Dios no piensa en ti para vengarse porque somos unos pecadores, ingratos, todo lo que hizo mi hijo por ustedes, y ustedes todavía siguen pecando. Dios no piensa en nosotros con furia ni con ira. Cuando Dios piensa en nosotros para darnos su paz, para darnos su bien. Ahora, dice Gálatas capítulo 5, versículo 22, que el fruto del Espíritu es paz. Es decir, que la paz nos las da el Espíritu de Dios. La paz proviene del Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 27, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. La paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si tuviéramos la oportunidad de ir a un supermercado y el gerente del supermercado nos dije, coja ese carrito y todo lo que usted ve acá va a ser suyo, si usted quiere. Pero la única condición que le pongo es que lo tome.
tome y meta en el carrito. Lo que usted meta en el carrito durante 5 minutos, todo eso le va a pertenecer. ¿Usted qué hace? Usted va y coge lo que usted, quizás lo más costoso, o quizás lo que no tenga en la casa, ¿verdad? Y llene ese carrito hasta que pueda, Dios mío, con la rapidez como nunca antes ha corrido, llenando y tirando cosas en ese carrito. Jesús dijo algo: mi paz os dejo, mi paz os doy. El Señor nos da de su paz. La pregunta en esta mañana es: ¿quieres tomar la paz que el Señor tiene para ti? ¿Quieres tomarla? Porque está ahí la paz. Yo puedo tener sed y aquí está el agua. Aquí me dejaron el agua para que yo me la tome, pero está en mí el tomarla y tomármela. Nadie va a hacerlo por mí. Hay cosas en la vida que nadie va a hacer por ti ni por mí. El Señor te dejó su paz. Él no se la llevó para el cielo. Él dijo: mi paz se las voy a dejar. Es un regalo que les doy. Les dejo mi paz. Y en esta mañana el Señor quiere que nosotros tomemos esa paz. Él no nos quiere ver en angustia. No quiere que vivamos en aflicción. No quiere que vivamos preocupados, ni cargados, ni oprimidos. Hay tanta gente con dolores en el pecho, hasta con dolores musculares, a causa de la opresión que tiene, porque no tienen paz. Hay un caos en su interior. Y Dios quiere hoy llenarnos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora yo quiero preguntarte algo: si el Señor, en medio de la crisis que podamos estar viviendo, no decide ni proveernos, ni sanarnos, ni hacer un milagro, ¿nuestra paz se va a ir por eso? Nuestra paz no puede depender de eso. Nuestra paz tiene que depender del saber que los planes de Dios para con nosotros son planes de bien y no de mal. No podemos permitir que nada ni nadie nos robe la paz. Pero el Señor dice en este versículo: no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Esta versión que les estoy leyendo dice: no se angustien ni tengan miedo. Fíjate lo que el Señor dice: les tengo un regalo, y ese regalo el mundo no se los puede dar, y es mi paz. Recibe la paz. Pero dice el Señor ahora: no se angustien, no tengan miedo. O sea, recibe esto, recibe la paz, pero no recibas angustia. No permitas que la angustia te toque, te llene. Y hay algo muy particular aquí, y es que nosotros conocemos personas que nos roban la paz y nos dan angustia. Y hay también situaciones que nos roban la paz, y aún pensamientos que nos roban la paz y no nos dejan dormir. Y cosas que pensamos y nos imaginamos quizás que nunca van a pasar, pero que nos están robando la paz. Esos pensamientos no tenemos que aceptarlos en nuestra mente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que tener esa paz de Dios y no permitir que nada nos cause angustia, sino que todo venga de parte del Señor. Las bendiciones de Dios no añaden tristeza con ella. Y quiero ir terminando con esto. Esta bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores. Un pacificador es aquella persona que es hacedora de paz o promotora de paz. Un pacificador es aquella persona que confronta lo que tiene que confrontarse para que haya verdadera paz. Escúchame bien eso. Una persona que confronta lo que tenga que confrontarse para que haya verdadera paz. Porque a veces, para evitar un conflicto, nos confrontamos ciertas situaciones para evitar que la paz se nos quite. Y lo que estamos haciendo es agrandando el problema, porque lo que no se soluciona se agranda después. Y hay gente que acumula y acumula y acumula, y cuando viene a ver, explota. Que uno dice: ¿y qué le pasó si estaba tan bien? Por dentro estaba con un caos impresionante. Nosotros los padres, es nuestro deber confrontar a nuestros hijos cuando estén rebeldes, desobedientes, cuando estén indisciplinados, groseros, maleducados. Tenemos que confrontar a nuestros hijos y no podemos fingir demencia. Cuando las cosas no están bien,
necesitamos hacerlas ver que no están bien. Porque donde hay confrontación, hay bendición. Donde hay confrontación, hay corrección. Necesitamos confrontar lo que no está bien. Porque a veces para no confrontar, para que no haya una discusión más en la casa y guardar la paz que hay en la casa, toleramos y toleramos y toleramos. Y llega un día donde ya no aguantamos y un conflicto mayor viene a nuestro hogar. Yo recuerdo que cuando era niña, mi papá, cuando se pasaba de tragos y llegaba a la casa, mi mamá hacía que todos nos acostáramos para evitar un conflicto en la casa. Nos acostaba a dormir a todos y en silencio, que el papá no escuche nada, para evitar cualquier situación a causa de que se había pasado de copas. Y recuerdo que cuando nos levantamos al día siguiente, ese era un tema del cual nunca se hablaba, era un tema que no se podía tocar en la casa, y actuamos como si no hubiera pasado nada al día siguiente. Cuando yo me caso, repito el mismo patrón. Entonces, había situaciones en mi matrimonio donde yo también fingía demencia para evitar un conflicto mayor, para no tener una discusión, para no tener otro problema. Entonces aparentaba que todo estaba bien, pero por dentro tenía un conflicto interno impresionante, a causa de que con una sonrisa se puede simular que todo está bien, pero por dentro en tu corazón todo puede estar destrozado. Entonces dejaba pasar una cosa y dejaba pasar a otra. ¿Para qué? Para evitar un conflicto. Pero cuando evitamos conflictos, no estamos viviendo en verdadera paz. Porque los conflictos que no se solucionan con sabiduría, con prudencia, en el momento oportuno, como dice la palabra en el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 23, dice: a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Hay gente que dice: déjame pensar con la cabeza fría. Y no hay que pensar con la cabeza fría, hay que pensar guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros a veces con nosotros mismos no somos buenos consejeros, porque nos aconsejamos según nuestros propios deseos. Entonces, ¿cómo estamos confrontando? Yo aprendí que lo que no se confronta después se convierte en un caos. Y Dios nos ha llamado a ser pacificadores. Hay que saber confrontar. Hay que hablar con sabiduría, con prudencia y hablar en el momento oportuno. Decir las palabras adecuadas sin ofender a nadie. Hay gente que no les gusta ser confrontado, que hay que cargarlo así como si fueran huevitos, porque si se nos caen, ¡pum!, se revientan todos. Hay gente que no les gusta que le digan las cosas, que le digan la verdad, ni siquiera de buena manera, ni a buen término, ni en buen tono, porque se ofenden, porque ya te quitan el habla, porque eso es una pelea segura, porque se van y vuelven cuando según ellos ya se haya calmado la marea. Tenemos que ser maduros y aceptar la verdad, porque el que nos ama quiere lo mejor para nosotros. Ahora, hay otra clase de personas que no les gusta, no saben, confrontar de una manera adecuada. Y tienen una frase y un dicho muy popular que dice: yo no tengo pelos. Y yo no sé si puedes ver en la lengua que está a su lado, pero yo creo, hasta donde yo tengo conciencia, ninguna lengua tiene pelo, ¿verdad? Pero hay personas que se sienten más francos que otros al decir eso, y lo que son es imprudentes y no saben decir las cosas. Para poder confrontar necesitamos sabiduría. ¿Qué clase de personas somos? De las que no nos gusta que nos confronten, que tomamos actitudes tan inmaduras, donde no reconocemos nuestros errores y nuestras faltas. O somos de esas personas que no sabemos confrontar porque herimos, ofendemos, dañamos. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores, los que son hacedores de paz. Bienaventuradas esas personas que tienen la capacidad de poder en la madurez
hablar temas difíciles y temas incómodos. Hay conversaciones que son incómodas de hablar con la pareja y que a veces nos callamos y nos guardamos para evitar un caos en la casa. Pero si ya el caos está aquí porque estás inconforme, más bien sé sabio y ora al Señor para que te guíe y ponga las palabras adecuadas para llegar a tener la verdadera paz que Dios te quiere dar, que proviene de aquí. Que esta sea una mañana donde nuestras actitudes a partir de hoy puedan cambiar para que en nuestra casa haya paz. A veces toleramos, mis amados, y eso aquí oprimido puede llegar hasta enfermarnos y dolernos el alma. Dios quiere vernos felices, y para estar felices necesitamos tener paz. Para poder disfrutar la vida que Dios nos ha dado, necesitamos tener paz. El Señor dijo: bienaventurados los pacificadores. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y quiero darte este versículo para terminar, que está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 33. Y dice: Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Si hay confusión en tu vida, si hay confusión en tus pensamientos, si hay confusión en las decisiones que quieres tomar, permite que la paz de Dios te llene. Él es tu Dios. Y la Biblia dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Por qué el pacificador es llamado hijo de Dios? Porque Dios es un Dios de paz. Dios no es un Dios de confusión. Y Dios en esta mañana nos ha traído para que su paz nos llene. Y si quizás hay algo en tu vida que está confuso, esta es una mañana para decirle: Señor, aclárame mi visión, aclárame, Señor, la decisión que tengo que tomar, aclárame mi panorama, Dios. Y yo te aseguro que si es necesario, Dios hasta puede mostrarte en visión lo que quieres saber. En un sueño puede guiarte, puede hablarte audiblemente. Pero Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de paz. Y quiero invitarte aquí donde estás, oremos por esa paz en esta mañana. Esa paz que tanto necesitamos. Que puedas colocarte sobre tus pies.